Buenas noches, mis hermanos. Me parece saludarlos en este nuevo jueves de estudio bíblico en compañía de mi hermano Alex Padua. Vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo número 37 y que sea de gran bendición y edificación para todos mis hermanos, tanto como lo fue para nosotros como que pueda ser para ustedes. Entonces los invito a que puedan ir buscando el Salmo y vamos a iniciar entregando este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Señor, en esta noche te damos infinitas gracias, poderoso Rey eterno, por tu maravillosa bondad, Señor, por tu gracia, mi bendito Rey eterno. Gracias porque tú eres bueno, bondadoso, Señor, fiel para con nosotros, bendito Rey eterno. Gracias porque nos has provisto, Señor, de esa benevolencia que solamente tú das, mi bendito Rey eterno. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser edificados, Señor, por medio de tu palabra, bendito Rey eterno. Ayúdanos, Señor, a vivir acorde a tu palabra, Señor, a tu voluntad. Sé tú, Señor, guiando, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestros pensamientos, bendito Rey eterno. Y que en este estudio, Señor, que vamos a realizar, Señor, sea tu nombre exaltado y glorificado, bendito Rey. Guíanos, poderoso Rey. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos infinitas gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener la lectura de nuestro salmo, aunque está dividido en dos partes, pues vamos igual a leerlo por completo. Recuerden que hace 8 días pues nos quedamos en el versículo 22, así que hoy vamos a empezar desde el 23. Pero, sin embargo, como les digo, vamos a leerlo de manera completa. Salmo de David. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros, y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán. Pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos.
Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada. Pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, es bueno que podamos recordar un poquito lo que estuvimos viendo hace 8 días. Es bueno recordar que este salmo es un salmo de sabiduría, lo cual nos puede ayudar a entenderlo un poco mejor como lo vimos hace 8 días. Y que sea de sabiduría nos ayuda a entender ese contraste que David hace entre el justo, el malvado, que es un salmo que da consejo, es un salmo que trae sabiduría, que trae consuelo, que también trae esas bendiciones que el Señor ha prometido y también da amonestación. Entonces es un salmo que nos deja todas estas cositas al ser un salmo de sabiduría. Y ya con esto en mente podemos ir entendiendo un poquito mejor el mensaje que hemos venido tratando. Como dijimos hace 8 días, este salmo nos deja ver cómo ya un David anciano, un David tratado, aconseja a su oyente que pues para nosotros el salmo no dice quién es, y es alguien desconocido, pero es alguien que conoce las promesas del Señor y por lo mismo se cuestiona esa prosperidad que tiene el malvado. Pero pues David, ya siendo un anciano, es la persona más óptima para darle un buen consejo a este joven que tiene sus dudas, que está en esta situación que no es de su agrado, porque pues el Salmo no lo dice, está irritado, está envidiado por toda esta situación. Entonces, mis hermanos, sigamos en este contraste, que el Señor nos siga guiando en este estudio y vamos, mis hermanos. Hermano. Sí, porque veíamos que se interesaba mucho esa primera parte sobre la prosperidad del malo, porque parece que están ahí, cómo es que Dios se va a encargar de ellos y David, acertadamente como su merced lo dice, pues le da el consejo a su oyente, no, tranquilo, no se preocupe, el malo va a pasar, él va a desaparecer, los justos van a heredar la tierra. Y parece que hay como una progresión en el pensamiento. Bueno, decíamos que es un acróstico, es un salmo acróstico. Y hay una progresión en este poema, en este pensamiento, en ese discurso que David. Y parece que fuera dejando atrás ese conflicto interno que le suscita a su oyente el ver la prosperidad del malo. Y es no tanto ver la prosperidad del malo, sino que como su merced lo decía, es alguien que conoce a Dios, es alguien que conoce las promesas de Dios, seguramente es alguien que conoce la ley de Dios, y entonces no entiende cómo un mundo gobernado por un Dios bueno puede tener este tipo de personajes prosperando con salud, parece que nada les falta, todo lo tienen, nunca se enferman, siempre están rozagantes, pero ¿cómo es posible que Dios no haga justicia? ¿Sí? Y bueno, eh, va a empezar esta tercera sección precisamente hablando de ese punto de la soberanía de Dios sobre los pasos del hombre, dice el versículo 23, ¿no? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre.
¿Cuántas ideas se pueden sacar de solo ese renglón, esa línea, ¿no? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Muchos incluso parecen poder apreciar un determinismo allí, ¿no? De que el hombre parece no tener responsabilidad alguna sobre lo que hace y es Dios quien va cuadrando sus fichas dependiendo de su plan. Pero si lo vemos desde el contexto y de una forma tranquila, sin meterle argumentación teológica alguna, sino mirando simplemente cómo es que viene hablando David. Pues David lo que le está diciendo a su audiencia es, al hombre bueno, Dios lo gobierna. Y al hombre malo, Dios lo gobierna. Dios tiene control aún sobre los pasos del hombre, ¿no? Podemos comprender entonces por ese contexto inmediato que esta soberanía no es un determinismo, que son los efectos más bien que causa el entender las promesas de Dios con nosotros y en nosotros, que de lo que hablábamos hace 8 días, ¿no? También dice que el Señor se deleita en ese camino del hombre y que cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Entonces nos damos cuenta, eh, sin ir a argumentos teológicos tan complicados, que lo que David le está diciendo es, mire, no se preocupe, si aún tiene eso en su corazón de estar viendo la injusticia y reclamarle al Señor por eso, entienda que aún el camino de los hombres está gobernado por Dios. ¿Mm? Veo claramente también, o vemos mejor claramente allí, como Dios, cuando dice que se deleita en el camino que ha establecido para el hombre, hace una clara alusión a Cristo, porque el Padre o el Señor habló de su Hijo amado diciendo que en Él se complacía. Y entonces vemos que la complacencia ya no es tanto en el hombre, sino la complacencia ahora viene en Dios, ¿no? Hay una complacencia en el Señor por que puede ir ejecutando su plan y porque la persona que está viendo entienda que su plan está siendo ejecutado por él. Sí, mi hermano, así como usted bien lo ha dicho, ya en esta sección podemos ver tanto como el Señor, esa manifestación del Señor en su soberanía, Ujú. y no solamente en la soberanía eh, dirigiendo el camino de los hombres, sino también ver esa fidelidad, esa provisión del Señor al decir que Él le sostendrá al justo, que Él no lo dejará caer, que Él lo sostiene con su mano poderosa. O sea, esto nos deja ver también cómo el Señor se puede deleitar en las obras del ser humano, pero porque el Señor mismo es el que direcciona todas esas obras buenas que podemos llegar a hacer. El Señor es fiel a su palabra, cumple sus promesas, y aquí es algo maravilloso que le diga, tranquilo, yo lo voy a sostener, yo voy a estar con usted. Él es el que sostiene al justo en todo su camino, Claro, y ese es el deleite del Señor, ¿no? precisamente. O sea, nosotros sabemos, perdón, a veces tenemos algunas ideas sobre los deleites de Dios. Hay un libro muy bueno de John Piper que se llama precisamente así, Los deleites de Dios. Y bueno, sin hacer alusión tanto al libro, hay una parte ahí donde Piper habla sobre el deleite de Dios en sí mismo y habla del Dios egoísta, por decirlo de alguna manera. Y es eso, Dios, nosotros a veces pensamos que si hacemos cosas buenas, Dios va a estar contento con nosotros. Lo hablamos hace algunos miércoles en la clase del discipulado, ¿no? Pensamos que Dios está pendiente de nuestro caminar y a ver en qué momento hacemos algo malo para castigarnos y en qué momento hacemos algo bueno para premiarnos. Pero la justicia de Cristo lo satisfizo todo. Y Dios se deleita así. Obviamente hay un deleite de parte del Señor en nuestra obediencia. No vamos a negarlo porque es la obra de su Espíritu. Pero no se deleita tanto en los actos o en los pasos del hombre, como lo dice el salmista, sino en que Él mismo es quien los ordena. En que hay un camino de justicia, en que el hombre tiene que empezar a ver cómo es que Dios va a ordenar todo,
porque estos malos no van a ser preservados para siempre. Hay un momento en que llegará un juicio para ellos. Y cuando el hombre puede entender eso por medio de la escritura, por medio de la revelación de Dios, entonces Dios dice, he cumplido mi obra. Y se siente satisfecho de eso mismo. Ahí es donde encuentra el deleite. Cuando habla del deleite de Cristo, por ejemplo, que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo mi complacencia o mi deleite. No está hablando de que las obras de Cristo hayan añadido algo más al Señor, sino es el cumplimiento de los actos de justicia que Cristo viene ejecutando conforme a la ley por medio de su obediencia perfecta. Y es allí donde el Señor encuentra un verdadero deleite. Porque si bien los pasos del hombre son ordenados por Dios, tenemos que entender que también son ordenados los pasos cuando el Señor dice, deténgase un momento ahí. ¿Cierto? ¿Cómo lo vio su merced ahí? Sí, claro, mi hermano, eso es totalmente, o sea, cuando nosotros ya entendemos la soberanía, hasta en eso podemos ver que el Señor es bueno, Sí. porque el Señor dice, ya, o sea, todo tiene su límite, su Ujú. tiempo, y el Señor en todo eso es sabio y Él lo manifiesta, nos lo manifiesta a nosotros, y podemos ver esa bondad y esa provisión del Señor en todo eso. Claro. Recuerdo, bueno, todos conocemos el pasaje donde Pablo intenta ir a Asia a predicar, anda con Silas, y dice que el Espíritu del Señor se lo prohibió. ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos tener buenas intenciones e ir de parte del Señor a ejecutar alguna obra, y el Señor nos puede decir, no, deténgase ahí un momento, porque por el Señor son ordenados los pasos del hombre. A veces creemos que las buenas obras que vamos a hacer son la voluntad de Dios, pero en ocasiones el Señor también puede detenernos y decirnos, no, no es el criterio nuestro el que debe imperar, sino la providencia divina. Y esa providencia divina es la que sostiene al anciano David. Cuando dice, bueno, joven fui, ahora he envejecido, ¿no? Y ya no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, como dice la 60. Pero es esa providencia en que él puede refugiarse. Y desde esa misma perspectiva de la providencia y la soberanía de Dios es que está aconsejando a bueno, a este joven, vamos a ponerlo así, y mostrándole cómo el camino de justicia del Señor se va a ir develando para él y se van a ir corriendo las cortinas para que él pueda ir entendiendo esa soberanía y esa justicia del Señor allí. No, y es David, yo creo que en este salmo es la persona más óptima para todo eso por toda la vida que tuvo. Es un hombre ya tratado por el Señor, ahí mismo lo declara, yo fui Ujú. joven y ahora soy viejo. Y él puede dar claro testimonio de todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Él, con toda esa experiencia que ha tenido, guía a este joven, a su oyente, y le da este consuelo, le da este consejo. Además, esto es algo que lo debe llenar de gozo porque también es entender que no depende de Él en sí mismo, sino todo, absolutamente todo depende del mismo Señor. Cuando Él dice que no mendigará pan, que el Señor proviene y sostiene, es la providencia misma del Señor, que el Señor satisface las necesidades básicas, que Él no necesita esforzarse en tener todas esas posesiones terrenales, sino también esto lo puede ayudar a meditar en decir, el Señor me sostiene y me da lo que necesito y al final de todo eso poder ver esa prosperidad. Y con todo este consejo que le va dando, se puede ver afirmada la promesa o lo que el Señor, la verdad que el Señor nos revela en el versículo número 24. Sí, y su merced lo dice acertadamente de que no hay otro protagonista que nos pudiera dar como una perspectiva más óptima en ese salmo que David, ¿no? Porque este David es muy diferente de otros David que hemos visto en salmos anteriores, donde se va delante del Señor a exponer su queja, mírame, yo soy justo, ayúdame, ahí viene el malo. No, aquí él dice tranquilo, tranquilo. Pasó, y me gusta mucho, que pasa un tiempo en su discurso antes de ponerse a sí mismo como un ejemplo.
o hablar desde su propia experiencia. Y yo tengo yo personalmente, yo tengo cierta reserva con los testimonios. No, no, no me malinterpreten, mis hermanos, no es que no me gusten los testimonios. Los testimonios son una bendición. Y nosotros somos llamados, perdón, a dar testimonio de la Biblia y de la verdad de Dios. Y a veces los ejemplos como que alientan y pueden animar. Pero a veces es molesto. Bueno, voy a contar una infidencia aquí. Me molesta mucho hablar con ese tipo de personas donde uno quiere exponer un problema y la persona tiene un problema peor que uno. Sí, Perdón, suele pasar. ¿sí? O sea, quiero como que alguien me escuche, me oiga, hermano, ayúdeme. No, 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 el hermano tiene un problema peor, él ya pasó por ahí y lo resolvió fácil, pero a veces quiero que me oigan, ¿sí? Y se encuentran con uno con ese tipo de personas que son como tipo Forrest Gump, que les ha pasado de todo en la vida, y entonces uno no tiene cómo resolver un inconveniente ahí cuando lo que uno realmente necesita es lo que David está haciendo aquí con su oyente. Empieza exponiéndole quién es Dios, quién es el Señor. Él es soberano, Él es justo, Él es santo, Él es recto. Desde ahí, desde esa base, tome aliento. Porque David bien puede decirle a este oyente y a nosotros, por medio de la escritura, bueno, no se preocupe, mire, a mí también me persiguió Saúl, por allá los filisteos me querían matar una vez, y después mis propios hombres también, y mis hijos se volvieron contra mí. No, él no. No apela a nada de eso. Exacto, la escritura, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? La ley, la ley, la ley. Ahí es donde remarca y desde ahí es que le dice a este oyente o a estos oyentes, tomen fortaleza desde ahí. Aférrense a la promesa de Dios. Los justos heredarán la tierra. El malo no prevalecerá. Ahí es donde nosotros debemos tener confianza. Porque sí, vuelvo al punto, los testimonios no tienen nada de malo. Pero enfocar mi teología desde mi testimonio es un conflicto y es un problema. No, y mi hermano, hablando de los testimonios, también puede traer desconsuelo, porque nada me garantiza que yo vaya a tener la misma solución que tuvo aquella Exacto. persona que pasó ya por ese problema. Sí, señor. Entonces, recibir consuelo por medio de un testimonio, pues también apoya a mi hermano. No es lo más viable realmente. Realmente es hacer lo que está haciendo David. Ujú. Recordar quién es Dios, qué ha prometido y que lo ponga uno a meditar y a entender que realmente uno debe tener la confianza plena en el Señor. Que Él es el que nos sostiene, nos provee, estará con nosotros y como lo vamos a ver más adelante en el Salmo, nos salva, es nuestro Ujú. refugio, o sea, es absolutamente todo. No necesitamos posesiones terrenales o cosas que nos llenen o nos gocen en este mundo si tenemos al Señor, que es lo que realmente necesitamos. Y cuando David ahí lo menciona, de que el Señor lo proviene y lo sostiene, Él nos dará absolutamente lo necesario que necesitamos para subsistir. Y aún así, si no lo hiciera, pues el Señor sigue siendo bueno y podemos seguir confiando en Él. Sí, no, increíble. Y los versículos 25 y 26 marcan ese resultado de esa justicia, bondad, soberanía y providencia de Dios. Dice, la descendencia del justo no mendiga y la descendencia del justo da. O sea, ni siquiera es que no necesita mendigar, sino que, como lo dice el versículo 26, todo el día este justo es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. O sea, la descendencia del hombre justo trae esa bendición. ¿Cuál? De que es generoso, de que presta. ¿Cómo es generoso? ¿Porque es generoso por sí mismo? No, porque se ha dado cuenta que tiene un Dios generoso también. ¿Mm? Y bueno, ahí valdría la pena hacer una claridad, ¿no? No, no, él no está diciendo David que tome todos sus recursos y los dé o que preste todo el dinero o algo así, ¿no? Hay sabiduría también en eso y entender que si usted dice que es dueño de su dinero, entienda que tiene que
tener una mayordomía sobre los bienes, sobre el dinero y ser sabio a ver a quién le presta y a quién le da. Ya eso es muy subjetivo y depende pues de cada quien. Pero la característica del justo es esa. No es alguien tacaño, no es mezquino, sino que entiende que así como lo que ha recibido de gracia, entonces también lo da de gracia, sin ningún problema. No es entonces una excusa para salir y derrochar todo el dinero, ni es un dar deliberado o un prestar deliberado, sino el ejercicio de la compasión con los necesitados y sobre todo con la obra del Señor, ¿no? Algo que hablábamos también hace 8 días acerca de cómo a veces somos tan mezquinos con la obra del Señor y con las necesidades aún de nuestros hermanos dentro de la congregación. Entonces no se trata de dar con liberalidad ni de derrochar, sino ese ejercicio de la compasión con los necesitados y con la obra del Señor. Por eso el anciano David puede decir con total convencimiento, apártate del mal y haz el bien. ¿Mm? Entonces recibirás no una posesión temporal, no una casa temporal, no una prosperidad temporal, recibirás algo que es para siempre, ya que los santos del Señor son preservados para eso. Sí, aquí podemos ver cómo David nos hace evidenciar que el mal no tendrá una herencia eterna en esta tierra. La Ujú. podrá tener momentáneamente, pero no será eterna. Solamente el justo, aquel que confía en el Señor, podrá tener esa herencia eterna. Y o sea, lo que David expresa acá es maravilloso porque nos habla de esa Sí, morada eterna que vamos a tener al final de todo. Al final de todo el Señor hará resplandecer su justicia y dará esa morada eterna a sus justos, a sus santos, como también lo declara el versículo. Y maravilloso que Él dice que sus santos Él los sostendrá, Él los mantendrá hasta el final. No puede que en nuestro caminar podamos tropezar, pero el Señor lo dice que no nos dejará caer. No ujú. vamos a caer totalmente, sino Él mismo nos sostendrá y nos seguirá levantando. Nos dará las nuevas fuerzas, nos seguirá renovando. Pero todo es siempre, yo pienso realmente que todas esas situaciones son precisamente para caer a las mismas conclusiones que el Salmo nos expresa. Deleitémonos en el Señor, confiemos en el Señor. Nosotros podemos pasar por muchas situaciones, así como ese hombre el malo dice, ¿por qué ellos no conocen a Dios? Antes lo ofenden con sus acciones y tienen tantas posesiones, tantas, y yo no, y eso como que empaña ver la prosperidad que el Señor nos ha dado, bien o mal, porque bien o mal nos ha sostenido, tenemos salud, tenemos un empleo, podemos sustentar nuestra familia, y a veces como que no está, como bien lo dice el Salmo, no tenemos ese corazón generoso, compasivo, porque nos enfocamos solamente en nuestras necesidades. Pero cuando entendemos y vemos al Señor, que Él es el que nos ha sostenido y que seguimos en pies gracias a Él, pues debemos tener también ese corazón de agradecimiento, de retribución, porque pues su palabra es clara y nos manda a dar, a ser generosos con aquel que lo necesite. Obviamente, como mi hermano le dice, no derrochando, no como ese falso evangelio de la prosperidad, vende, pacta, que mejor dicho todo será maravilloso, no, sino de una manera sabia, aconsejada por el Señor mismo. Sí, porque a veces el problema no es tanto lo que uno expresa ni con palabras o lo que escribe o cómo se comporta, sino el problema a veces es interno, ¿no? La codicia es un problema del corazón, es un pecado. Y aunque uno pueda decir, no, yo no soy codicioso y no soy envidioso de eso, puede estar el problema ahí y nosotros sabemos que está. Y nos damos cuenta como David también está mostrando esa parte del corazón, porque hay un cambio en el interior de la persona que lo está escuchando. ¿Mm? Dice el Salmo que el justo
Versículo 30. La boca del justo profiere sabiduría y en su lengua hay rectitud. Nosotros sabemos por la misma revelación bíblica que uno solo puede hablar lo que tiene adentro, ¿sí? No más. Tarde o temprano las palabras lo van a delatar a uno. Siempre va a ser así. Siempre. Tarde o temprano, las palabras que uno profiere, las cosas que uno dice, lo van a delatar. ¿Qué es lo que hay en el corazón verdaderamente de uno? Así que si la boca del justo profiere sabiduría, ¿cuál será la razón? Que ha habido una transformación interna. ¿M? Porque la ley de Dios está en su corazón, dice el Salmo. Entonces, no se trata simplemente, su merced ahorita lo hablaba, ¿no? De ese falso evangelio de la prosperidad y todo eso. Y un brazo, una rama de ese falso evangelio de la prosperidad es la confesión positiva. Clara lo recibe. Sí. ¿Cómo están, hermanos? Bien y mejorando, ¿sí? Excelente. Porque de alguna manera se empezó a diseminar dentro del pueblo cristiano que si usted decía, no, estoy ahí más o menos, no, 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 un momento, ningún más o menos, estamos bien, estamos excelentes, no sé qué, bla, 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 ¿sí? Todas esas mega iglesias que les gusta ese tipo de confesión positiva. Pero la boca del justo profiere sabiduría. No está diciendo que profiere palabras positivas, ni que está llamando, ni declarando, ni atando, ni activando, ni nada de esas cosas, sino que profiere sabiduría porque la ley de Dios está en su corazón. Y podemos volver al principio de esta sección y decir, como decía en el versículo 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino, ¿no? No vacilan sus pasos, porque son ordenados por el Señor y es en lo que Él se deleita. El Señor se deleita no tanto, y parece ser que lo que David también le está diciendo a este muchacho. Hay tantas cosas que David le está diciendo. Parece ser que le dice, mire, cuando usted habla la sabiduría de Dios, es porque Dios está con usted. Si usted ha caído, no se va a quedar ahí, aunque el injusto sí, el impío sí va a quedar derribado para siempre. Pero parece decirle, el Señor se deleita no en darle cosas materiales. No envidie esas cosas que tiene el justo, ¿sí? No, es que se la pasa ya a toda hora bebiendo y con mujeres y nunca le falta el dinero. O mire esa casa que tiene, mire esa familia, mire esos carros. No se fije en eso, ¿sí? El Señor se deleita en darnos una herencia eterna, en darnos su ley, en darnos sabiduría, en darnos la excelencia de su palabra. ¿Mm? Yo no, yo personalmente, mi hermano y mis hermanos, no cambio una tarde de estudio por nada en el mundo, hermano. O sea, sentarme y poder ver en la escritura cómo es que el Señor va moldeando su plan y revelando esas cosas. No, hermano, ni por todo el oro del mundo, seguro, hermano. O sea, uno poder deleitarse en la escritura, poder ver un misterio, ¿sí? O que alguien le explique a uno algo que uno no entendía. Yo creo que ese es el mejor tesoro que hay en todo el universo, hermano. No, no hay otra, no hay comparación en eso. Y poder, digamos, expresarlo y decirle, bueno, en mi caso, a veces lo hablo con Xiomara y le digo, mira, encontré esto en la escritura y no lo había entendido desde esta parte. O que alguien se acerque y le diga, hermano, eso que usted dijo, uy, no lo había entendido. No, hermano, eso es la riqueza del creyente, esa es la riqueza del justo. Pero a veces nosotros nos ocupamos en otras vainas, hermano. No, es que estamos aquí para hacer plata y Dios nos dio el poder de hacer el dinero y bueno, poco de vainas, hermano, que a veces uno no termina de entender cómo es que hay creyentes que se quieren ocupar de eso y no de la verdadera sabiduría y de la herencia eterna que el Señor tiene para nosotros. No, y el Señor fue claro. En Mateo, Él lo declaró. Él nos manda a que no hagamos tesoros en este mundo, Sí, Señor. sino nos ocupemos de los tesoros celestiales, nos ocupemos de esa herencia eterna, verdadera herencia que vamos a tener con Él. Sí, lamentablemente eso es algo que fácilmente puede llegar a cualquier persona porque pues
todas esas preocupaciones al final terminan ahogando porque es como que el mismo mundo, la misma cultura como que lo lleva hacia esos enfoques. Pero lo que mi hermano dice es totalmente cierto. Poder realmente deleitarnos en el Señor, tener ese consuelo en el Señor, que nos fortalezca, que podamos tener ese tiempo en el que el Señor nos habla, porque al leer su palabra es el Señor hablándonos a nosotros, edificando nuestras vidas. En eso es lo que debe estar realmente nuestro deleite. Lamentablemente a veces preferimos hacer otras cosas, pero este salmo nos invita a eso realmente, a que podamos apreciar esa herencia, que esa herencia no necesariamente la podemos empezar a apreciar cuando partamos, sino la podemos empezar a apreciar desde este lado de la eternidad, Sí, Señor. deleitándonos en su palabra, estudiando su palabra, estudiando quién es Dios, como lo decía hace 8 días, mi hermano, o sea, si no nos podemos deleitar en el Señor en este Ujú. plano, o sea, ¿para qué cielo? ¿Para qué eternidad con Él entonces? Claro. Si eso será para siempre y no hay mayor gozo y mayor beneficio que estar con el Señor realmente, que gozarnos en Él, que el Señor nos vaya transformando y nos vaya edificando día a día Ujú. a través de su palabra. O sea, eso es maravilloso y eso es una evidencia de que realmente somos santos del Señor. Al poder tener esa ley en nuestros corazones y que nuestros pasos no vacilen, es poder ver ese poder del Señor transformándonos día a día, poder ver que realmente somos posesión suya y que al final podemos confiar en todas esas promesas que el Señor nos ha hecho y descansar en lo que Él seguirá, en lo que está haciendo y lo que hará al final. Sí, y bueno, uno quisiera impregnar de esto, ¿no? A los hermanos y que no solamente vieran que es un salmo donde hay un anciano aconsejando a un joven, sino que realmente tomáramos esas palabras para nosotros. ¿Cuál es nuestro deleite? Lo decíamos hace 8 días, ¿no? ¿Cuál es nuestro deleite? ¿En qué nos deleitamos? ¿Mm? Nunca piensa uno a veces eso cuando está en medio del deleite, porque eso es lo que uno quiere. Pero puede usted apagar su televisor y encontrarse con el Señor en el momento de más excitación, donde usted está viendo eso que le llena el corazón y lo hace excitarse de emoción. Puede usted dejar de hacer esa actividad, aunque no sea pecaminosa en sí, y venir un momento a la intimidad con el Señor. Puede usted realmente enfocarse en madrugar los domingos para ir a encontrarse con sus hermanos, alabar y adorar al Señor. Son esas cosas que parecen tontas, parecen pequeñitas, ¿no? Pero es que, un ejemplo, estoy viendo el partido, ¿cómo me va a quitar? No es que le va a quitar, puede hacerlo o eso se le transformó en un deleite y el Señor dejó de ser su deleite, la ley del Señor dejó de ser su deleite. El otro día que estábamos por ahí viendo con Sarita, revisando unas cosas y nos encontramos con que muchos de los hombres, de los puritanos y de los predicadores del siglo XVII y XVIII vivían poco, 40, 50 años. Pero eran hombres que a los 22, 25 años, hermanos, ya, o sea, sus ministerios eran tremendos. ¿Por qué? Porque había una pasión en ellos por eso. Entonces ahorita decía, no, es que no había internet. Entonces, obvio, sí, no había todas las distracciones que tenemos hoy en día. Y el hombre de Dios, y sobre todo aquel que desee servir en la exposición de la palabra y en la predicación, y es un consejo también para mi hermano, debe hacer lo que el apóstol le pidió a Timoteo que hiciera, que el soldado de Cristo de todo se aparta con fin de servir a aquel que lo tomó por siervo. Hablaba el otro día también con Montilla acerca de cuídate de ti mismo y de la doctrina, cuídate de ti mismo. O sea, ¿cuál es el deleite de uno? ¿Qué es lo que uno anhela? ¿Qué es lo que uno desea? Y también hay una trampa en eso, ¿no? Porque pudiera decir, no, es que el hombre ya es un cerebro gris. Pero es la devoción la que realmente
brilla en medio de una exposición. No tanto el conocimiento, sino la devoción. Y es lo que David está mostrando aquí. Yo fui joven y era impetuoso, parece decir David. Era aguerrido. Pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que el Señor es el que hace todo. Él es el que no me desamparó, Él es el que estuvo conmigo. Aquí estoy. Tenaz ese David. Pero más tenaz el Señor de David. Llegamos entonces a la última parte, ¿no, mi hermano? Sí, ya estamos iniciando ya con la última sección de nuestro salmo. Y pues aquí ya podemos apreciar nuevamente cómo David habla de que el malvado es violento y Ujú. acecha contra el justo. Ver ese deseo de violencia contra el justo, que el malvado lamentablemente pues por su mismo pecado, toda esta naturaleza se, ¿cómo se diría? Sale a florecer. Sí, Pero en estos últimos versículos David ya no se enfoca tanto en el malvado, simplemente dice, él es violento y acecha contra el justo, pero tendrá su correspondiente retribución a toda su maldad. ujú, Y ya nos empieza a poner ya más la mirada es en aquel que sostiene al justo, en aquel que salva al justo, en aquel que es el refugio del justo. Y es maravilloso porque entonces ya en estos versículos se puede ver realmente a Cristo de una manera maravillosa, porque el Señor es quien nos salva, el Señor es quien nos podemos refugiar y lleva a su oyente a eso, a meditar en Dios. Dios es el que lo salva. Usted, todas las obras que usted pueda realizar, como se puede dar cuenta, como se lo ha manifestado, son gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que lo salva, porque Él es el que lo lleva hacia el camino, porque Él es el que lo santifica. Empieza a poner ya toda la mirada y a dejar ya a un lado todas esas afirmaciones de todo lo que se ha venido hablando para terminar como con esa esperanza de que en el Señor se puede refugiar, que en el Señor hay salvación. sí. Y ahí el versículo 34 muestra ese imperativo, ¿no? Ahí, espera en el Señor y guarda su camino. O sea, empezó diciéndole exactamente lo mismo, ¿no? Tranquilo, espere, espere, cultive la fidelidad, cultive la esperanza en Dios, mire la justicia, no se preocupe. Y le recuerda nuevamente esas palabras a su oyente David, espera en el Señor, espera. A veces nosotros somos los más expertos en no esperar. Somos desesperados, no esperamos. Queremos que todo se haga ya. ¿Sí? Nuestra sociedad nos enseñó a que todo es rápido y todo es para allá. Y muchas veces creemos que el trato con el Señor es igual. Señor, pero me vengo portando bien. Vengo haciendo lo que usted quiere que yo haga. Voy a la iglesia, oro, estoy en las reuniones, leo la Biblia. ¿Por qué no pasan las cosas como yo quiero que pasen? Y ese espera en el Señor me parece tan profundo de David, mi hermano. Porque es como si le dijera a su joven oyente, espere a que llegue anciano para que pueda ver quién es realmente el Señor. Con eso no estamos diciendo que los jóvenes no puedan conocer al Señor. Si un joven se presenta para la devoción y busca al Señor, seguramente lo encontrará. Pero a veces la capacitación del Señor lleva mucho tiempo. Inscribirse en el Instituto Bíblico del Señor es un asunto delicado, sí, no es para todos. Porque hay personas incluso creyentes que llegan ancianos y aún no pueden esperar. Es raro. Son todavía niños en el Señor. Siguen con sus mismos temores, incertidumbres, con sus dudas. No esperan, no guardan. Pero es el consejo que la Escritura nos da. Espera en el Señor y guarda su camino. Y le va a dar la estocada, como lo decía su merced, la estocada final a los impíos, pero ya no se va a preocupar David tanto por ellos. Simplemente porque este oyente, y por ende nosotros,
podamos ver la realidad de la justicia del Señor. Y es un estímulo, entonces todo esto es un estímulo para aquellos que a veces luchamos con ese problema del que venimos hablando, la prosperidad de los impíos. Sí, justamente David deja claro que el justo será librado de aquellas manos del impío Ujú. y que ese destino de ellos será lamentable. Y lo manda precisamente como mi hermano lo decía, a esperar en el Señor y a que ponga su camino en Él. Y el Señor lo exaltará. Y no solamente eso, sino que Él será testigo de cómo el malvado recibirá su correspondiente retribución. O sea, no es como si él no va a ver, él va a ver esa justicia. Por eso también lo manda a esperar. Dice, esperen en el Señor, siga en su camino, Él lo exaltará, pero usted será testigo de esa justicia del Señor hacia el malvado. Y es algo maravilloso para que este joven, o sea, tome ese aliento y realmente entienda, sí, el Señor es justo, debo confiar en Él, debo enfocarme en su camino y debo esperar en el Señor, porque Él al final hará lo que es bueno, agradable y perfecto. Claro, y termina el salmo hablándonos del refugio, ¿no? Su merced lo tiene ahí en su bosquejo. Perdóname que siempre le miro el bosquejo, hermano. Vale, mi hermano. La última sección, bendito refugio, tiene el hermano aquí en su bosquejo y es eso. Pero ¿cómo se refugia el hombre en Dios? Excelente pregunta. ¿Cómo se refugia el hombre en Dios? Bueno, uno dice sí. Miren, a veces me pasa, y me pasaba mucho cuando trabajaba con el carro, que quería llegar a la casa, hermano. O sea, había días en que de verdad quería llegar a la casa. Y sé que es la sensación de hogar que todos nosotros llevamos en el interior. Cuando tenemos un día mal, un día pesado, cuando la calle está tan difícil, queremos llegar a casa. Y cuando llegamos a la casa, bien sea que tengamos quien nos reciba o no, nos sentimos tranquilos, seguros, confiados. Uno cierra la puerta y dice, bueno, ya. Tome eso, mi hermano y mi hermana, y piense que el Señor es su casa. ¿Sí? ¿Cómo se refugia el hombre en Dios? Porque el Salmo termina diciendo que el Señor ayuda y libra a los justos, lo libra de los impíos y los salva. Amén. Y todos podemos decir sí, amén, porque en Él se refugian. La única manera en que uno tiene para refugiarse en el Señor es conforme el Salmo ya nos lo ha dicho. La ley de Dios está realmente en nosotros, tanto para que nos haga proferir palabras de sabiduría y entendamos todo eso que su merced acaba de decir, las promesas benditas y el bendito refugio de Dios. Pensamos que el refugio de Dios es una acción, pero el refugio de Dios es más que una acción. El refugio de Dios viene a ser como un estado. Bueno, no quisiera usar palabras que fueran mal entendidas, pero es un estado en el creyente. El Señor Jesús, cuando quería apartarse de las multitudes, buscaba lugares desiertos. Y en los lugares desiertos fue precisamente donde instruyó de manera personal a sus discípulos. Nosotros, bueno, no tenemos o no nos quedaría muy bien buscar algún lugar desierto y volver a los monasterios o estas cosas. Pero entonces tiene que ser más que una actitud en nosotros, tiene que ser un estado real de nuestra alma. Yo puedo estar en un lugar difícil, pero refugiado en Dios. Cuando la palabra de Dios verdaderamente ha hecho su obra en mí. ¿Cómo me doy cuenta de eso? El Salmo ya no lo dijo. Cuando mis palabras profieren sabiduría y no necedad. Porque muchas veces es lo que trae el conflicto interior en nosotros, la necedad. No, pero es que mírelo, Johan, hermano, vea ese man no va a la iglesia y le va bien. ¿Sí? Eso es una necedad.
Eso quiere decir que la palabra de Dios no haya cabida en nosotros y nosotros no nos hemos podido refugiar en Dios. Pero es que mírela, todo lo que hace y le va bien. ¿Cómo así? No, un momento, tranquilo. Refúgiese en el Señor. Es decir, que la palabra de Dios realmente haga el efecto en su corazón. Viva en eso tranquilo. Eso es vivir en Él. No es hacer actividades, no es tener ciertos, ¿cómo decirlo?, clichés en nuestros comportamientos. No es la confesión positiva, no es el dar pensando que me van a retribuir. No, es que la palabra de Dios verdaderamente haya transformado mi corazón, que yo pueda ver a Dios en todo lado, que yo pueda ver que el Señor realmente está guiando mis pasos y no ando en la necedad de mi alma. Pues realmente dije, acá sí sería válido declarar, declarar las promesas que el Señor mismo ha hecho en su palabra, declarar lo que Él es y así nosotros poder tener ese descanso pleno en Él. El Señor ha sido tan bueno que por medio de Cristo nos ha acogido. Ujú, Y la palabra refugio precisamente, o sea, nos lleva también como a eso, como a ese lugar donde puedo tener, me pueden acoger, puedo tener seguridad, paz, confianza. Y como mi hermano bien lo dice, o sea, es realmente en Cristo. Y Cristo va transformando toda nuestra vida y podremos declarar la palabra del Señor a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Porque estas verdades ya han penetrado en nuestra vida realmente y están realmente en nosotros y realmente estamos convencidos de ello. Y realmente podremos vivir una vida confiando en el Señor, refugiados en Él, refugiados en todo lo que el Señor ha prometido, pero especialmente refugiados confiando en quién es Él, entendiendo que Él es soberano, poderoso, fiel, justo, misericordioso. Como hemos visto en nuestra iglesia los atributos del Señor, realmente entender toda esta información que se nos ha suministrado para poder realmente vivirla, para poder realmente manifestarla, porque si no, todo lamentablemente se estará haciendo en vano, porque un mero conocimiento no transforma, sino realmente entendemos quién es Dios, quién es el Dios que se nos ha manifestado, aquel que nos ha cogido y nos ha dado de su gracia, ujú. aquel que ha sido bueno para con nosotros. El problema a veces del ser humano es que se creen merecedores de cosas. Nos creemos merecedores de beneficios, de bienes. Pero si realmente miramos, pues no somos absolutamente merecedores de nada bueno. Al contrario. Pero el Señor ha sido tan bueno que nos ha acogido en su amor, en su misericordia, en su gracia. Y nos ha provisto este bendito refugio. Nos ha provisto a Cristo en el cual nos podemos refugiar y podemos ser transformados y así declarar realmente quién es Dios y vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor se ha manifestado. Me gusta esa parte que su merced dice de los atributos, porque creo que es un buen medidor para nosotros en nuestra iglesia local. Es un buen medidor para ver hasta dónde realmente Dios es nuestro refugio, ¿o no? Un atributo, la omnisciencia. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todo. Y nosotros decimos, sí, amén, Dios sabe todo. Entonces, ¿por qué a veces me deleito en pensamientos impuros en mi mente? Un ejemplo. ¿Mm? ¿Por qué pienso a veces y me deleito en esas cosas si sé que Dios sabe todo? O sea, Él conoce mi pensamiento. Solo por ahí, solo empezar por ahí, ¿sí? No, Dios es amor. Amén, Dios es amor. ¿Y usted por qué no puede amar a su vecino que le causa tantos dolores de cabeza? Entonces, si la palabra de Dios realmente no hace esa transformación en nosotros, deberíamos examinarnos, deberíamos mirarnos. Tal vez somos como yo quisiera ser como el David anciano que da consejo, pero creo que más bien me pongo del otro lado y soy más bien el joven, bueno, no tan joven,
El oyente, mejor, el oyente necio que está pensando, ¿por qué Dios no hace algo con los malos? Sin entender todavía esas promesas tan benditas del Señor y ese refugio que hay en Él. Y lo veo en mi propia vida cuando mis palabras no son llenas de sabiduría, sino son palabras necias y son pensamientos necios que llevan a actitudes necias y a vivir en un estado de necedad y no en un estado de refugio y tranquilidad en Dios, sabiendo que si Él no nos ayuda, ¿quién lo va a hacer? Totalmente de acuerdo, mi hermano. Y podríamos también tomar otro atributo, sería la omnipresencia. Sabemos que Dios está presente en todo lugar, pero como mi hermano lo dice, ¿somos realmente conscientes de eso? Cuando realizamos actos, cuando creemos que absolutamente nadie nos ve, Ujú. pero entendemos que realmente el Señor está ahí, el Señor está observando, que nada se escapa de su mirada, como si realmente pudiéramos ocultarnos de Él. O sea, pensando en lo que mi hermano lleva, o sea, realmente a veces no somos para nada conscientes de todo lo que el Señor es. Y a veces creemos que podemos pasar cosas por alto, pero no, el Señor es uno, el Señor es inmutable, maravilloso, perfecto, y a Él absolutamente nada se le escapa. Entonces sí es importante que todo eso que nosotros aprendemos domingo tras domingo, jueves tras jueves, los martes, puede llegar a una reflexión que podamos entender, y en nuestra vida devocional diaria, que todas esas verdades y ese aprendizaje que tenemos de nuestro Dios realmente pueda ser vivencial en cada día de nuestra vida. Amén, mi hermano. Bueno, ya se nos va el tiempo. Vamos con algunas aplicaciones. Pensamos que las bendiciones materiales son eso, ¿no? Bendiciones. Y sí, realmente son bendiciones. Pero a veces traen un acomodo que llega a ser impío. Y hablo particularmente a los no creyentes en este aparte. Alguno dirá tal vez que no tiene por qué ser juzgado, que todo lo que ha conseguido lo ha conseguido de forma honesta, trabajando duro, levantándose temprano, acostándose tarde, en fin, como quiera. Pero sería bueno que su merced empezara a reconocer que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado. Que sí, obviamente, hay una diligencia que trae una recompensa, es verdad. Pero en vano trabajan los que lo hacen si Dios no da el fruto, dice el Señor. En vano vela la guardia, ¿cierto? Si el Señor no cuida la ciudad. Y su diligencia, aunque usted la puede poner por encima de todo y decirnos que es el éxito, o mejor, el detonante de su éxito, y que de ahí radica el hecho de que usted sea millonario o lo que quiera, su diligencia no vale nada si el Señor no lo bendice. Así que sería bueno que retomaran el curso de sus vidas, vieran que es Dios quien les provee todas las cosas, su riqueza o todo lo que usted tenga. Se arrepintiera de estar confiando en usted mismo y viniera al Señor que es el que le ha dado todo. Sería bueno que lo hiciera, porque si no, puede disfrutar de todos sus bienes acá, pero en el infierno no tener ni una sola moneda para disfrutar, porque no va a haber escapatoria. Totalmente, mi hermano. O sea, que realmente pueda entender que toda esa prosperidad terrenal que puede tener en este momento, este éxito que usted diga, mejor dicho, o sea, me he ganado millones, bendiciones, pero si usted no está en Cristo, realmente todo eso será pasajero y vano, porque su destino lamentablemente será el infierno, será apartado del Señor para siempre. Pero el Señor es bueno
Y si usted realmente puede poner su mirada en el Señor, entender estas verdades, entender quién es Dios, entender que realmente lo necesita porque Él es el único que sostiene todas las cosas. Y ha sido tan bueno que hasta este momento también lo ha sostenido a pesar del pecado. Pero el Señor dice que si va a Cristo, Él no lo echará fuera. La invitación realmente es que realmente se pueda arrepentir y pueda poner esa mirada en el Señor, refugiarse en aquel que dio su vida en esa cruz para llenarnos de esas maravillosas bendiciones que son en Cristo. Así es. Y bueno, para mis hermanos, podríamos decirle en esta noche que primero pues preguntarnos, ¿no? Nosotros mismos, ¿dónde está nuestro deleite? ¿Realmente dónde está nuestro deleite? ¿Es Dios nuestro deleite? ¿Es su palabra? ¿Es hablar con Él nuestro deleite? Porque pudiéramos tener una bonita religión y ser los mejores religiosos del mundo y tener incluso cargos en la iglesia y responsabilidades y estar firmes los domingos, los martes, los miércoles, los jueves, todos los días. Pero ¿es realmente Dios su deleite, mi hermano, mi hermana? Lo preguntamos con sinceridad y sin acusar a nadie, para que cada uno se examine. Él nos ha prometido un cielo y una tierra nuevos, una herencia para nosotros. Tenemos en nuestras manos la riqueza más grande que algún ser humano puede tener. Lo tenemos a Él mismo. Él es nuestro refugio. ¿Por qué ocuparnos de pequeñeces? Nunca se me olvidará, y a pesar de que hablé de los testimonios, voy a traer este testimonio. Cuando le ofrecieron a Billy Graham, ese gran predicador de los 90, de ser presidente de los Estados Unidos. A lo cual Billy Graham respondió, a cosas mejores me llamó el Señor. Imagínense. Bueno, a cosas mejores nos ha llamado el Señor nosotros también. ¿Por qué ocuparnos de la prosperidad de los impíos? ¿Por qué detenernos a mirar eso? ¿Por qué deleitarnos en cosas que no edifican? Cuando el Señor nos ha llamado a cosas mucho más excelentes. Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, dice la Escritura, porque el Salmo nos dijo que la salvación de los justos viene del Señor. Entonces ocupémonos en eso. Y tengo también las palabras de otro anciano procesado por el Señor, que dicen lo siguiente. Así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. ¿Cuáles cosas? Ser diligentes en el llamado y la elección. Si hacen estas cosas, nunca caerán, dice este anciano. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Hermano, si tiene algo más por agregar. No, hermano, más que todo, pues a mis hermanos que realmente como lo hemos manifestado hace 8 días, lo hemos manifestado hoy, que ese deleite realmente pueda ser el Señor, que en nuestra boca no haya tanta queja por ver cómo le puede ir bien a los demás y a nosotros no como nosotros quisiéramos, sino más bien levantar una voz de agradecimiento al Señor, porque Él ha sido bueno para con nosotros, nos ha dado a Cristo, ¿qué más pudiéramos pedir? Nos ha salvado, nos ha dado de su amor, en nuestro caso nos ha dado una iglesia local, tenemos ahorita el privilegio de podernos congregar, Ujú. de poder estar juntos en armonía, poder recibir el consejo del Señor, que gracias al Señor todavía estamos en un país libre religiosamente y si ahorita podemos leer nuestra Biblia con toda tranquilidad, ¿por qué no lo hacemos? A veces pueden pasar esas cosas y no somos diligentes con el llamado que el Señor nos ha hecho, sino que realmente podamos poner esa confianza, ese deleite en el Señor, no dejar que nuestra confianza se ahogue por todas las cosas de este mundo, sino realmente deleitarnos en el buen Dios que nos ha salvado y nos ha llamado para su gloria. Amén, mi hermano. Así es. Vamos a orar para terminar este tiempo. Dale gracias al Señor. Muchas gracias a ustedes, mis hermanos, también por su disposición, su paciencia y el estar ahí
firmes también. Orémosle al Señor. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque nos has permitido, Señor, encontrar estas verdades en este Salmo número 37. Gracias por el consejo, Señor, de tu escritura, que no fue solamente para la audiencia de David, sino que redunda para la eternidad, Señor, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Así que tomamos, Señor, este consejo de tu palabra, esta orden también que nos da, para no estarnos preocupando, Señor, de manera reiterativa en la prosperidad del impío, ni para estar mirando, Señor, los bienes de otros con envidia. Ayúdanos, por favor, a deleitarnos en ti, Señor, a encontrar en ti nuestro refugio. Que tu palabra sea para nosotros, Señor, lo único de verdadero valor. Que la oración, Señor, tenga un realce en nosotros, porque nos vamos a encontrar contigo, con palabras audibles, Señor. Qué maravilloso privilegio, Señor, que la adoración, que todos los medios de gracia, el evangelismo, la Santa Cena, Señor, acompañar a nuestros hermanos en el bautismo, todo esto, Señor, redunde para tu gloria y que sea para nosotros un refugio y que podamos tenerlo en una alta estima para ver la herencia eterna que tú has puesto, Señor, en nuestras manos. Gracias por Cristo, Señor, gracias. Porque sin Él, sin su obra perfecta, sin su vida perfecta, sin su muerte, no tendríamos nada de esto. Y gracias por la esperanza de la resurrección que tenemos en Él también. Glorifícate, Señor, cuando nuestros pasos sean encaminados por ti y cuando la ley tuya halle cabida en nuestra alma. Llévate toda la gloria, Señor, por esto. Gracias por tu palabra, mi Señor. Nunca me cansaré de dar gracias, porque es un tesoro que has dejado para tu pueblo. Oramos como siempre, invocando el nombre, Señor, y el Espíritu mismo de nuestro Señor Jesucristo, por quien por todas las cosas han sido hechas, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, mi Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias nuevamente. Quedamos entonces listos para el fin de semana. Recuerden, 7:30 de la mañana, llegue temprano, aliste su corazón desde el día sábado para guardar el día del Señor. A mi hermano Johan, muchísimas gracias por su compañía y bueno, también por sus apreciaciones, mi hermano. Una bendición. Un placer realmente poder pues ser de edificación también para la iglesia, haber sido edificado con este estudio y que el Señor sea quien nos siga guiando y nos siga sustentando en este camino. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Buenas noches.